Un placer, a mí me encanta dar ese tipo de charlas a perfiles que seguramente como vosotros, o en muchos casos, estáis intentando reencontraros, ¿no? Y a veces, y hoy justo, o con esta situación justo, es más habitual que nunca, ¿no? Encontrar este tipo de situaciones en las que nos dan, bueno, pues que nos permiten darnos la vuelta al calcetín, ¿no? Fijaros que si nos llegan a decir hace 2 años que íbamos a poder sobrevivir a esta situación que hemos pasado el último año, casi todos hubiéramos dicho que no seríamos capaces, ¿no? Y lo hemos hecho. Y con esto casi empiezo, porque si hemos sido capaces de hacer esto, seguramente podremos hacer que otras cosas sucedan. Así que, si os parece, para hacerlo más visual y que nos entendamos mejor, voy a compartir con vosotros una presentación sobre la cual me voy a guiar. Y os invito, como decía Lara, a que hagáis todas las consultas que queráis. Después yo os dejaré también mi contacto de LinkedIn para que intentaré contestaros de verdad a todo lo máximo posible, daros respuesta con el único objetivo, que es ayudar a que encontréis este espacio de enfoque que en este momento se necesita. Así que sin más voy a compartir, si os parece, la presentación, que después os enviaremos por correo o lo compartirán desde Cruz Roja. Vamos allá. Bueno, la pregunta es una pregunta un poco difícil, ¿no? Hace 10 años seguramente la respuesta era no. No había demasiado sitio en el sector tecnológico para perfiles no tecnológicos, pero la realidad ha hecho, impulsada también por esta situación, que la respuesta a esta pregunta sea sí. Claro, es cierto que sí, con una serie de condiciones que vamos a ver ahora. Y por eso os pediría que, incluso no haciendo una pregunta, sí comentarais a lo mejor vuestra situación, para que después podamos ir viendo algún tipo de enfoque, ¿vale? Porque cada uno tiene su propia dinámica, tiene su propia realidad, y nos gustaría, sobre todo, que es un poco lo que me trasladaron, lo que me trasladó Lara y su equipo, pues dar soluciones prácticas, ¿no? para vosotros. Así que vamos a empezar. ¿Dónde estamos? ¿Y cuál es el contexto que nos ha tocado vivir? Bueno, pues muchos de vosotros habéis visto pues este tipo de titulares, ¿no? Que estáis viendo, pues casi de la mitad de las empresas españolas tienen problemas para encontrar perfiles digitales. España tendría un 15% más de empleo si mejorase su formación tecnológica. Podría crear 2 millones de nuevos empleos tecnológicos en 5 años. Esto ya se ha quedado atrás. Yo diría que podría crear 2 millones de puestos tecnológicos en este mismo año. Con eso os digo todo, es decir, este cambio sustancial que ha provocado la irrupción del COVID tiene una parte absolutamente negativa, como todos sabemos, y tiene otras vertientes como esta, que hacen aflorar otro tipo de opciones, otro tipo de posibilidades dentro del mundo de la empleabilidad. Esta, que también no está mal, la formación en habilidades digitales, clave para superar la crisis económica del coronavirus. Después hablaremos un poco de esto, porque es algo que comentamos en una mesa redonda que tuvimos hace un par de semanas, y que me gustaría también trasladaros, como lanzaros la bola, ¿no? Que creo que aquí hay una parte que muchos de, a lo mejor que estáis al otro lado de la pantalla en este momento, sí que podríais asumir, con lo cual sí necesitamos formación en habilidades digitales. Sí se necesita formación en habilidades digitales para perfiles senior, o para perfiles que han estudiado otro tipo de profesiones, o para perfiles que, sin haber estudiado, sí tienen otro tipo de profesión o expertise en determinadas áreas, pero también se necesitan habilidades para que los niños, y digo los niños bien, niños, niñas, pues tengan competencias digitales transversales, con lo cual ahí a lo mejor se abre un camino, una oportunidad para alguno de vosotros. Este es otro titular que os fascinará, pero es cierto que estamos a la cabeza de la conectividad digital, que somos el país de Europa que más dispositivos móviles tiene conectados a la red per cápita, pero a la vez estamos a la cola de las habilidades digitales, con lo cual es una especie de contradicción que tenemos que resolver, ¿no? Que tenemos que resolver tanto la administración pública como las compañías tecnológicas, como las propias asociaciones o organizaciones que se dedican a formar en empleabilidad a determinados perfiles, ¿no? Y después, el impacto de la reinvención digital en España podría alcanzar un valor anual equivalente a cerca de un 2% del PIB hasta 2025. Bien, de nuevo,
yo creo que esto se ha adelantado. Creo que efectivamente sería incluso más, ¿vale? Podemos seguir así, pero me voy ya directamente a 3 diapos que me parecen muy interesantes. Y es que entendáis que todos los sectores precisan de la tecnología para acometer la digitalización. Es decir, no estamos hablando solo de trabajar en una compañía tecnológica, no estamos hablando solo de trabajar en una compañía de informáticos, de creación de páginas web, de marketing, no. Estamos hablando de que todas las compañías hoy por hoy van a necesitar una transformación digital inminente y que de alguna forma se van a necesitar perfiles mixtos, después ya lo veremos, pero seguramente vuestra experiencia podemos reconducirla a que con una capa de habilidad tecnológica, una capa de conocimiento tecnológico, sirva para dar ese salto cualitativo que todas las empresas, insisto, todas van a necesitar. Muchos de vosotros lo habréis visto, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en el COVID? En el COVID nos ha pasado, o durante el confinamiento, que todos los que no estaban acostumbrados a comprar online han empezado a comprar online. Y se ha, digamos, roto esa resistencia que había de, bueno, yo no hago la compra online porque prefiero ir al súper a comprarlo, ¿no? Como no podíamos hacer eso, o como lo podíamos hacer de forma muy limitada, esa barrera se ha roto. Hubo muchos retailers en España que ya estaban avanzados en el e-commerce, pero otros no tanto, y yo siempre digo que la pantalla es nuestro mayor escaparate. Y lo digo para las empresas, pero también lo digo para las personas, para los que estamos detrás. Y bueno, en mi caso represento a Plexus, pero es cierto que como profesional es muy importante que nuestra ventanita de acceso al resto del mundo esté muy controlada y muy bien organizada y con la información necesaria, ¿vale? Entonces, quedaros un poco primer dato. No solo es tecnología en las empresas tecnológicas, y todas las empresas necesitan transformación digital o nuevas adaptaciones o nuevos perfiles más digitales. Por otra parte, no es un reto de país, es el gran reto de este país. Estáis viendo todos los días que decimos tenemos que cambiar el modelo productivo de este país, porque no se puede basar exclusivamente pues, en la hostelería, en el turismo, que pobres son los que más están sufriendo y padeciendo esta situación, junto con otros muchos profesionales liberales, no quiero dejarme a nadie, pero como es un tema tan sensible, el tema de la hostelería, el tema de las peluquerías, el tema de los profesionales autónomos que tienen su negocio relacionado pues, con el sector servicios, sí que es cierto que nuestro gran reto de país, ahora con estos fondos de Next Generation, que todos habéis oído hablar, escuchar, sí que tenemos un reto para hacer que esto cambie, que esto se module, y las competencias digitales están entre ese reto. Los estudios de las mejores compañías y academias no solo contemplan la creación de enormes bolsas de empleo y la generación de riqueza inmediata a través de la capacitación tecnológica, sino que alertan del riesgo de las empresas que no lo hagan de estar fuera del marco. Es decir, si estas empresas que os decía que no son consultoras tecnológicas, si no se digitalizan, si no invierten en sus plataformas e-commerce, si no abren su ventana al mundo a través del mundo digital, si sus procesos no se eficientan, realmente van a estar lejos de lo que realmente va a ser la competitividad de esta nueva era que estamos viviendo, la llamada Industria 4.0 o la llamada Era 4.0, ¿no? Pero ojo, porque esto también pasa y parece que desmoraliza un poco, ¿no? Y tenemos otra brecha ahí, otro mito que antes decía Laura que tenemos que romper. Hay un montón de estudios que dicen que, bueno, uno de ellos de la Universidad de Oxford, este es de hace 2 años, ¿vale? Que se destruirán unos 600 millones de puestos de trabajo en los próximos 17 años por la irrupción de la tecnología. Y la OCDE dice, por ejemplo, que un 12% de los empleados españoles podrán ser sustituidos en sus trabajos por robots en los próximos 5 años. Bueno, yo voy a ser muy polémica y hay muchos compañeros que no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo voy a dar mi opinión. Y mi opinión es que esto no es verdad. De momento, y vosotros os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Del segundo titular. Hemos visto
que no nos gusta nada hablar con robots por teléfono. Realmente queremos que nos atienda una persona. Lo hemos visto con casi todas las telefónicas, ¿no? Las telefonías móviles, cada vez que tenemos un problema con el teléfono y llamamos y nos atiende un robot, en realidad terminamos enfadados con el robot, colgamos, pulsamos, no te entiendo. Bueno, no estamos todavía preparados, no estamos en ese punto. ¿Esto significa que dentro de 10 años no lo estemos? Bueno, puede ser que dentro de 10 años. Ahora, desde luego, no. Insisto, estos dos titulares era de antes del COVID, ¿vale? No ha avanzado mucho. Es cierto que hay robots que ayudan a hacer determinados proyectos, a desempeñar determinadas tareas. Es verdad. Pero de momento no sustituyen a una persona. De momento. Yo siempre doy bastantes charlas a los niños en los coles y siempre me llevo un robot que tenemos en la empresa que se llama Piper y que vive además con un compañero nuestro, con Antonio Fornís, vive en su casa. Entonces son Antonio, su mujer, una niña que tienen y Piper. Bueno, yo me llevo a Piper a las conferencias con los chicos y les digo que estudien carreras científicas porque, bueno, hay ingenieros que, bueno, que sin que no me oiga nadie ahora en este momento, sobre todo ningún compañero, era como estudiar una carrera de frikis, ¿no? Estudiar ingeniería informática y demás. Bien, hoy en día no solo tienen que tener otras competencias y otras habilidades, sino que tienen que saber ponerse en contacto con el cliente, desarrollar proyectos. Esto no es fácil para perfiles como ellos, ¿vale? Entonces, yo pongo a hablar a Piper en una conversación que teníamos previamente grabada, no grabada, pero sí ensayada, y cuando termino la presentación o cuando termino la clase, al final le digo a Antonio que salga, porque realmente digo yo, y todo esto lo hacemos porque Antonio está detrás diciéndole a Piper lo que tiene que decir. Esta es de momento la realidad de los robots, ¿vale? Entonces rompamos un poco este mito y después estos titulares de en 2030 se habrán destruido el 60% de los trabajos tal y como los conocemos ahora, yo no sé en qué se basan, es decir, ¿por qué no el 70 o por qué no el 40? Nadie sabe explicar por qué. Por tanto, yo que soy muy del dato, cuando alguien me explique por qué el 60 y no el 40, pues me lo creeré. De momento lo que estamos viendo es que no solo no se sustituyen, sino que se complementan. Y esta complementariedad es lo que vamos a intentar que os quede claro hoy. Os quería dejar esta web, no os metáis ahora por favor, pero tenedla en cuenta e insisto, os vamos a enviar esta presentación, pero es una genialidad que cada vez que doy una conferencia todo el mundo de repente, digo no os metáis porque todo el mundo se mete en ese momento, ¿no? Pero si quieres saber cuánto tiempo te queda a tu trabajo para ser sustituido por un robot, métete en una web que se llama Will Robots Take My Job y ahí te dice, bueno, pues te quedan 3 años, ¿no? De vida útil como profesional. Bueno, esto es una pequeña broma, pero es cierto que es una representación simbólica de este miedo a la tecnología, de esta barrera que hay al comportamiento digital de las compañías, ¿vale? Quedaros con esto porque está fenomenal para hacer cierta gracia de vez en cuando, pero quedaros un poco también con lo que os comenté antes, ¿vale? Y después la tecnología, hasta ahora, siempre ha sido precursora de malas noticias. Hollywood no nos ha hecho un gran favor. Desde Yo Robot hasta Terminator, pasando por Minority Report, etcétera, etcétera, el mundo tecnológico siempre se ha visto como robots que invaden a los humanos, que quieren acabar con ellos, que nos matan a todos y destruyen a la humanidad y nos quedamos en un mundo absolutamente digital. Bueno, esto, que parece una broma, nos ha condicionado muchísimo. Hay una parte de la investigación que a mí me apasiona, que es el neuromarketing, la neurociencia, y es cómo nuestro cerebro es capaz de absorber determinadas informaciones. Y por eso yo os diría, es cierto que la tecnología tiene un componente deshumanizado y de ahí lo que decía Lara, que nosotros desde Plexus utilizamos un hashtag siempre y además lo utilizamos porque creemos en eso, porque para nosotros Plexus, que somos casi 1.700 personas ya, lo componen
pues estos 1.700 compañeros que somos, ¿no? Y hacemos tecnología, pero somos 1.700. Y dentro de esos 1.700 hay 700 desarrolladores, pero es que hay otros tantos que no lo son, que no lo somos. Por tanto, eso es la parte que me gustaría que daréis con este detalle, ¿no? Entonces, olvidaros un poco de Hollywood y olvidaros un poco de estas películas que nos han trasladado a un mundo en el que los coches vuelan, y como habéis visto de momento no vuelan, eso sí, vuelan algunos otros aparatos que ahora veremos, pero de momento los coches ni vuelan ni de repente van solos, ni siquiera van solos, ¿no? Que era algo que en 2020 parecía que iba a pasar, ¿vale? Bueno, como veis no ha pasado, pueden aparcar solos, pero hay bastantes problemas con el vehículo autónomo. Pero bueno, así que vamos a dar una dosis de realidad en lugar de una dosis de ciencia ficción, ¿vale? Así que vamos a hablar de motivación. A mí esta me parece muy importante. La disrupción, lo estamos viviendo todos, ¿no? Y yo siempre digo que desde hace unos años para aquí, los que tenemos ya una edad, ya los que hemos pasado la cuarentena, y no me refiero a la del COVID, sino a la de la edad, nos hemos dado cuenta que nuestro mundo ha cambiado. Cuando terminábamos la carrera, todos queríamos un trabajo para toda la vida. Todos queríamos una casa para toda la vida, casarnos para toda la vida y comprar muebles para toda la vida. La realidad es que los más jóvenes que nos estáis escuchando en este momento, este planteamiento os deja patidifusos ya, ¿no? Esto de la casa para toda la vida ya es algo absolutamente impensable. Incluso la pareja para toda la vida es prácticamente impensable, o sea, ojalá sea así, pero la realidad nos dice que 3 de cada 5 matrimonios se separan, por tanto hay unos hechos que son objetivos. Por supuesto cambiamos de trabajo un montón de veces y antes se penalizaba, pero ahora la necesidad de tener experiencias diversas es algo muy positivo, siempre y cuando sea para tener mayor conocimiento. Es decir, desde el punto de vista del recruiting, cuando nos llega un currículum, muchos de los que estáis al otro lado a lo mejor decís, caramba, es que yo he pasado por distintas empresas y a lo mejor no se ve bien. No es verdad, se ve bien porque nos estamos americanizando un poco en esto, ¿no? Estamos pensando o debemos de pensar que no nos tiene que penalizar el fracaso, que no nos tiene que penalizar que algo nos haya salido mal, porque cuánta gente ahora estamos viendo, conocemos, por desgracia, que ha tenido que cerrar sus negocios, que ha tenido que cambiar de empleo. ¿Eso en sí mismo es malo? No. En sí mismo no es malo, la cuestión es qué has aprendido de ello y cómo levantarte y seguir adelante. Esta es la gran clave de la disrupción y esta disrupción ha venido para quedarse. La disrupción es que todo está en un constante movimiento y nada permanece, nada es para siempre. Por tanto, no os atragantéis con un problema laboral, no os atragantéis con un problema personal, no os atragantéis con esta situación que estamos viviendo. Es muy difícil, es muy complicado salir de esto, pero estoy segura que encontraréis el camino, segurísima. Sobre todo, si estáis aquí, es porque ya tenéis la actitud de cambiar, la actitud de querer mejorar. Y yo creo que eso forma parte ya de una gran competencia, de una gran habilidad, por lo tanto, no la perdáis, ¿vale? A mí me encanta esta frase, algunos de vosotros que, por ahí he visto alguno que ya estaba en alguna otra charla conmigo, es el inicio de un libro del que fue director de personas de Google y me fascina este párrafo, ¿no? Hace 1.000 millones de horas surgió el moderno Homo sapiens. Hace 1.000 millones de minutos nació el cristianismo, hace 1.000 millones de segundos se puso a la venta el ordenador personal de IBM y hace 1.000 millones de búsquedas en Google era esta mañana. En realidad esta es la gran disrupción. Antes no éramos capaces de llegar a tener conocimiento ni información de prácticamente nada porque esta pantalla que tenemos ahora delante, la que estamos todos delante, no nos servía nada más que para teclear words prácticamente. Pero es que el mundo se ha convertido en un gran ventanal del que hablaba antes y seguiré hablando, que nos da lugar a MOOCs gratuitos, a TEDx que nos dan un montón de información si queremos, a webinars que todas las compañías, bueno, el año pasado, yo no sé vosotros, pero yo me debía apuntar a más de 100 webinars, algunos
claro, terminé de los webinars un poco cansada y decía yo, esto es una obsesión como otra cualquiera, ¿no? Pero es cierto que tenemos en nuestra mano la capacidad de cambiar nuestra habilidad, la capacidad de buscar dónde podemos estar. Con lo cual, es cierto que nuestras 1000 millones de búsquedas antes se hacían, hace 20 años se hacían en 6 meses, ahora se hacen en seguramente una mañana. Entonces, esta es la disrupción a la que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Y por otra parte, esto nos lleva a lo que hablaba ahora, a la democratización del conocimiento, ¿no? A la democratización de las posibilidades que se nos abren. ¿Tienes un talento? Yo creo que todo el mundo tenemos un talento. Hay una conferencia que no está aquí, pero si queréis apuntarla, porque merece muchísimo la pena ver a los que sois padres, desde luego, y a los que no lo sois y queréis realmente buscar vuestro propio talento, hay 2 cosas que os voy a decir para que empecéis a practicar ya. Uno es ver esta conferencia de Ken Robinson, que se titula School Skills Creativity. Las escuelas asesinan nuestra creatividad. Dios mío, si hay algún profesor aquí que no me mate, pero habla un poco del modelo educativo, pero sobre todo de lo que habla es que todos nacemos con un talento, con una actitud y con una aptitud también, y que por tanto encontrarla y reforzarla es debe ser uno de nuestros grandes objetivos en la vida. Por tanto, sí, tienes un talento, no debería ser una pregunta, os lo pregunto, pero pensar en eso. ¿Tienes habilidades? Seguro que también, y yo os propongo, tecnologízalas, adáptalo a las nuevas demandas del mercado. Esta es la clave a día de hoy, ¿vale? Es encontrar vuestro foco y cómo entramos en el mercado laboral. Bien, vamos a reconvertir entonces puestos híbridos. A veces la gente me pregunta, bueno, y el motivo de esto, ¿y cómo yo, que no estudié nada de tecnología, puedo entrar a formar parte dentro del mundo tecnológico? Bueno, pues os voy a poner algunos ejemplos. Eres escritor, te gusta escribir, lo haces bien, tienes unas redes sociales que te gusta implicarte. Digo las redes sociales por poner un ejemplo, pero me sirve cualquier cosa. No necesitas ser periodista, no necesitas ser filósofo, no necesitas tener una habilidad especial, pero si te gusta la creatividad a la hora de escribir, nunca se ha escrito tanto. Los copywriters, los contenidos, el marketing de contenidos, el UX writers. Si no lo habéis visto, miraros esto a quien os gusta escribir, porque es una de las grandes tendencias del marketing digital. Las storytellers. Ahora se hacen libros, ebooks y webinars de cualquier cosa. Realmente a los que os guste escribir tenéis una posibilidad dentro de la parte más digital que podéis aprovechar. Empezar por esto. Si eres matemático, pues nunca se hicieron tantos algoritmos. El Big Data, que será la gran evolución del dato, la gran revolución, digamos, del negocio, está llegando a velocidad de vértigo. Todos sabemos, o seguramente todos sabéis, que Facebook no vale casi nada por el contenido que tiene. Facebook vale por el dato que tiene, porque Facebook sabe cuándo nos levantamos, qué consumimos, cuándo lo consumimos, a qué hora lo consumimos, con quién hablamos, cuáles son nuestros interlocutores, qué webinars nos gustan, lo sabe todo de nosotros. Por eso Facebook es una de las grandes herramientas para hacer campañas de marketing digital, porque la segmentación que nos da Facebook no nos lo da nada más. Bien, durante los últimos años, las grandes compañías, por ejemplo, Amazon, yo no sé si lo sabíais, pero Amazon perdió mucho dinero desde sus inicios. Durante 4 o 5 años era una empresa inviable económicamente. Pero si estuviéramos en directo, que me da mucha pena tener que hacer esto a través de la pantalla, pero si estuviéramos en directo, os diría, ¿qué creéis que ha pasado? ¿Cuál era el objetivo de Amazon? El objetivo de Amazon era crearnos una necesidad y lo ha conseguido. La necesidad de tener algo que compramos hoy aquí y mañana lo tenemos en nuestra casa. Esa es la necesidad que ha conseguido crear Amazon. Y el resto de retailers, incluyendo a los grandes del mundo, en Galicia tenemos la suerte de tener uno de los grandes retailers, o el retailer mayor del mundo, que es Inditex, se ha tenido que meter en ese territorio
para que la ropa nos llegue al día siguiente o 48 horas, porque nuestra cabeza no está pensando en esperar una semana, está pensando en que nos llegue mañana o pasado mañana, porque Amazon nos ha metido en la cabeza, en esto neuromarketing que decíamos antes, que lo podemos tener mañana desde nuestra casa. Por tanto, esta parte de recolección del dato que las empresas hacían, ahora alguien las tiene que filtrar. Por eso las profesiones como sociología, como psicología, como filosofía, que antes no tenían apenas más salida que el propio despacho, por decirlo de alguna forma, ahora tienen más salida que nunca, porque necesitamos gente que traslade esa decodificación. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Qué puedo hacer yo con este dato? ¿A mí de qué me sirve decirle a una compañía de retail cuánto tiempo pasa una persona en la cola de la caja? Bueno, pues me sirve para que yo, si soy el retail, diga, yo no puedo tener una persona esperando 5 minutos haciendo cola para pagar porque se me va. O si está esperando 5 minutos, voy a ponerle prendas a la vista para que haga la call to action, para que haga una compra de impulso. Esto lo vemos en los lineales de los supermercados, que siempre veis en las cajas, justo antes de entrar, un montón de cosas, ¿no? Pilas, no sé, chicles, estas compras de impulso que haces, ¿vale? Esto lo tuvieron claro las grandes superficies hace mucho tiempo y ahora con ese dato que nosotros estamos absorbiendo, que ellos están absorbiendo de sus clientes, pueden hacer estrategias, pero para eso, fijaros lo que estoy diciendo, eso no lo hace un informático, eso normalmente no lo hace un ingeniero, eso lo hace una persona que conoce muy bien al consumidor, que le gusta hablar de lo que está pasando, que le gusta estar al día de las últimas tendencias, con lo cual, bien, otro espacio ahí. Bienes de servicio de atención al cliente, muchos de vosotros a lo mejor trabajabais en un sector en el que había una atención al cliente directa. Bueno, este conocimiento nos sirve para trabajar con lo que se llama el Machine Learning para los chatbots, por ejemplo. Si os metéis en una página web veréis cada vez más que tenemos un pequeñito botón, chatbot, que se llama, en el que pinchamos y nos empieza una conversación. Ese chatbot hay que dotarlo de conocimiento, es decir, una vez que sabemos las preguntas más recurrentes, les vamos diciendo cuáles son las respuestas que ellos tienen que ir dando. Pero eso, de momento, e insisto, no lo hace una máquina. Lo hace una persona que le dice a la máquina cómo hacerlo. Por tanto, muy importante este conocimiento. Estas personas que vosotros que podéis venir a lo mejor de este sector, podéis intentar averiguar un poquito más de esto, ¿vale? Comercial, fundamental. Los ingenieros en general, y espero que no me estén escuchando muchos y no me maten, pero en general, digo en general, porque yo tengo muchos compañeros que no es así y otros muchos que sí, que son fantásticos programadores o desarrolladores y son, yo siempre digo que trabajo con genios, porque es verdad, trabajo con genios, tengo la suerte de trabajar con genios, porque viven en un planeta distinto al nuestro y piensan de otra manera. Pero es cierto que a veces hay una parte de las soft skills, que ahora hablaremos de ellas, que no terminan de tener. Y es que son fenomenales, son un fenómeno pensando en una solución tecnológica, pero no la saben explicar, no la saben vender, no saben cómo contársela al cliente para venderla. Bien, ese perfil híbrido de negocio y tecnología ¿está demandado o no? Lo siguiente, pero es que va a seguir estando cada vez más demandado, porque necesitamos trasladar cuál es nuestro mensaje, necesitamos trasladar qué es lo que le vamos a vender. Si os fijáis en España, hubo un momento en el que había muchísimas startups y en España por algún motivo no funcionan o no funcionaban, en general, no funcionaban. No funcionaban porque yo con toda la gente que hablé al respecto de este tema, que para mí es un tema fascinante, porque tienen que estar en continuo crecimiento, en continuo contacto con la gente, no funcionaban porque tenían una grandísima idea, pero no sabían cómo venderla. Por tanto, yo os diría, todos los que vengáis del mundo de la venta, de comercial, de atención al cliente, hay una parte muy importante que se puede hacer unido a la tecnología en puestos híbridos. Con lo cual, centraros también en eso. Y por último, y después voy a resumir todo esto, ¿eres un buen administrativo? Pues la administración, la digitalización requiere de muchas manos para poner orden.
Esa es la realidad. Voy a avanzar un poco más porque como me enrollo tanto veo que me estoy quedando sin tiempo. La parte de testing, que es un tema que hablamos también en la mesa redonda el otro día. Atención al usuario. ¿Sabéis cuánta gente llama en una telefónica, en una telefonía para resolver un problema técnico? Gente que tiene a sus hijos conectados. Muchos de vosotros seguro que lo habéis visto, conectados a un ordenador para hacer educación no digital y necesita soporte. ¿Cuánta gente necesitamos al otro lado del teléfono para dar ayuda a estos perfiles, a estas personas que no tienen conocimientos tecnológicos desde su casa? Bueno, pues con un conocimiento básico de la tecnología hay un montón de bootcamps para hacer que nos pueden ayudar a entrar en esta división de tanto del testing como de la atención al usuario, jefes de proyectos y demás. Voy a avanzar porque si no, no me da tiempo y quiero llegar a una parte muy importante. La parte del marketing digital. Muchos de vosotros tenéis redes, os gustan las páginas web, os comunicáis con vuestros compañeros, os comunicáis con vuestros compañeros de trabajo, con amigos, etc. Bien, esto es, por ejemplo, nuestra estrategia del departamento de marketing digital que tenemos en Flexus. Bien, hay una parte que es nuestro core, que veis en el centro, que es lo que hacemos como soluciones tecnológicas, pero antes hay una parte de benchmarking, de tendencias, de analizar lo que está pasando para darte cuenta de cómo podemos ofrecer el mejor servicio al cliente, ¿bien? Después hay una parte que se llama UX UI, que es toda la parte de cómo mejorar la usabilidad de las páginas web. Y esto no necesitas tener grandísimos conocimientos, hay grandes bootcamps de UX UI, breves además, para saber cómo el usuario navega por la red, cómo el usuario no queremos dejarlo escapar. Y esto es un tema que es relativamente sencillo meterse en él, ¿vale? No digo que sea fácil, digo que hay posibilidades y que se puede hacer. La parte del copywriting también entraría aquí. Los textos de la web son importantes. Por lo tanto, escritores o que tenéis el alma de escritores, podéis entrar en esta parte. Y después hay una parte que es un poco más compleja, pero que también entraría dentro de la parte de digital, que es toda la parte de SEO y SEM, la programática que veis, campañas en social ads, marketing automation, email marketing, todos estos que cuando veis una cosa en un periódico y de repente o en cualquier site digital y de repente os sale por todas partes, ¿no? Y hasta que termináis comprando pues esas gafas que ya habéis visto y le habéis dado al clic una vez, pues no paran. Bueno, esto es un tema apasionante y es algo que es relativamente sencillo de hacer. Y voy a ir rápido con esto, pero después, insisto, si queréis preguntarme alguna cosa más, estaré dispuesta a hacerlo. Si me dais un poquito de tiempo, porque a veces no os puedo contestar inmediatamente, pero intentaré hacerlo con todos. Bien, pégate a las tendencias, encuentra tu foco. Es muy importante esto. Las tendencias son el motor de la innovación, unas veces desde la evolución y otras veces desde la revolución. Os voy a poner un ejemplo. Me voy a saltar incómodo, pero mira. Hace 4 años di una charla TEDx en la que puse que estas iban a ser las tendencias para este año. Es evidente que yo no tengo una varita mágica ni una bola de cristal, ¿vale? Por lo tanto, se trata de una cuestión de observación. La primera era que la sostenibilidad y la digitalización van a ser ejes estratégicos. Bueno, no nos equivocamos mucho. La segunda, que la transparencia, la autenticidad, el origen sí importa. ¿Cuántas campañas estamos viendo del productor al consumidor final? ¿Cuántos hemos hecho durante el COVID compra a nuestro comercio más cercano? ¿Y cómo se está poniendo más de moda campañas relacionadas con ayuda al comercio local? Bueno, esto es algo que efectivamente ha implosionado con el COVID, pero era una tendencia que los millennials han traído hasta aquí. Bien, la emocionalidad, la experiencia. Nosotros ya no queremos que nos vendan motos, queremos que nos metan en una experiencia de compra, queremos que nos atraigan con una propuesta de valor. Y esto realmente es lo que es la publicidad a día de hoy. ¿Os acordáis cuando fue el confinamiento que Bankinter hizo una campaña súper emocional del banco? Bueno, eso normalmente no hubiera sido una campaña de un banco hace unos años, pero nos hemos quedado con esa sensación. Y 4, la personalización, el conocimiento del dato. Cada vez que recibimos una newsletter de alguna app que nos hemos registrado, saben exactamente qué es lo que nos va a gustar. Con lo cual, esto que era tendencia hace 4 años, hoy se ha convertido en una realidad. Los batidos detox
que en 2011 empezaron a sacar determinadas celebrities, hoy en día están más de moda que nunca, los veis en todos los lineales. Si nos llegan a decir hace 10 años que vamos a estar bebiendo batidos zumos verdes, a lo mejor no nos daba la risa. Y la realidad es que muchos de los que estáis aquí bebéis seguro bebidas ya, zumos de todo tipo de verduras y hortalizas y frutas, porque es algo que está al alcance de nuestra mano. Bien, ¿y cuáles son las tendencias en tecnología? Todo esto que veis aquí, que es una barbaridad. Pero yo os animo a que os metáis sobre todo en 3 cosas. En la parte de la realidad aumentada, en la parte del podcasting. Sabéis que el podcast es el gran revolucionador y el cambio, digamos, de modelo del vídeo al podcast. Y por una razón, que me gustaría que me dijerais en directo, pero es así. Y es porque vamos andando por la calle con nuestros cascos, vamos corriendo con los cascos, estamos en casa y escuchamos más que nunca la radio. Y a veces no tenemos tiempo, pero queremos escuchar algún programa y hoy los podcasts nos lo permiten, con lo cual el mundo del podcast está en absoluto auge. Todo esto que estáis aquí vendrá. Os animo a que lo veáis un poco con calma. Y voy a pasar por aquí bastante rápido, pero lo podéis leer con calma. Y son tendencias dentro del mundo de la digitalización, tendencias tecnológicas. Miquela Sousa, yo no sé si la conocéis, pero esta chica que está aquí no es una chica, es un robot. Y realmente es una de las grandes influencers y tiene un storytelling y una vida propia que las propias marcas utilizan, bueno, pues como Nike, como Adidas, están intentando contar con determinadas historias emocionales. Es decir, los robots lo están humanizando para llegar a nuestro corazoncito. Hoy casi todos conocemos a alguien que tiene Alexa o un Google Home o un Google Assistant. Bueno, cada vez va a ser más los que tengamos este tipo de soportes. El podcast, el nuevo vídeo, esto lo acabamos de comentar. El employer branding, muy importante. La gente que estudia sociología, la gente que estudia psicología, la gente que estudia recursos humanos, la parte del employer branding, la comunicación con el empleado la fidelización es cada vez más importante. Fundamental este tema. La visibilidad orientada al líder. Bueno, ahora lo vamos a comentar con otras diapos. Las campañas de programática. Bueno, ¿qué deciros de Netflix, de Amazon Prime, de Disney Plus, etcétera, etcétera? Hoy todos estamos enganchados a estas plataformas. Esto que me parece súper interesante, ¿sabéis que en Minority Report Steven Spielberg contrató a ingenieros, tecnólogos, futurólogos incluso, para realizar el guión de Minority Report? Bien, hoy en día empresas como Samsung, como Persil, como Boeing, etcétera, contratan a servicios de guiones, escritores, gente que se le da bien trabajar con el consumidor para acercarse cada vez más a ellos, con lo cual un mundo también por descubrir. Bueno, la holografía, que lo veis con calma para no meterme más en este tema. El tema del e-commerce, ya sabéis que ha sido una eclosión. Hay aquí algún ejemplo que podéis ver. Y después, bueno, el tema del mundo de los drones, que ha sido una gran revolución y lo seguirá siendo, ya veréis. El 5G, que cambiará definitivamente la tecnología, es algo que escucháis, pero sin 5G no podría existir estos cambios tecnológicos porque no tenemos capacidad. ¿Cuántos de vosotros nos habéis quejado porque el wifi va mal en vuestras casas últimamente con el teletrabajo? Un montón, seguro. Bueno, pues el 5G ha llegado para resolver estos problemas y para, sobre todo, dar más capacidad a las compañías para tener y para hacer más acciones. La sociedad de los datos, la impresión en 3D y 4D. Bueno, Michelin está imprimiendo neumáticos en 4D. Se están haciendo órganos impresos en impresoras digitales. Órganos para tener en nuestro cuerpo. Quiero decir, hay gente sin ningún tipo de formación técnica que se ha metido en el tema de la impresión en 3 dimensiones y que en este momento está absolutamente desbordada porque hay una cantidad de cosas por hacer verdaderamente brutal. No requiere de una formación súper específica, requiere de muchas ideas y del conocimiento
que lógicamente tienes que tener básico para poder hacer propuestas en 3 dimensiones. Después, a esta diapositiva aquí, que parece que está en blanco, pero no lo está, y es... Ah, no, perdón, me he confundido, sí que lo estaba. Es que pensé que era un vídeo que tenía ahí que os quería enseñar. Bueno, la realidad aumentada, otro de los grandes temas a tener en cuenta. Lo vamos a encontrar en todas partes. Y hacer realidad aumentada no es necesario un conocimiento brutal, es relativamente sencillo meteros en este nicho de trabajo que se va a utilizar en todos estos sectores y en todas estas áreas, con lo cual echarle un vistazo también. Bueno, la parte del gaming, del streaming, bueno, ya sabéis que hay un montón de youtubers ahora, ¿no? Que se han ido, incluso han sido noticia porque se han ido a Andorra y todo esto, pero bueno, esto lo digo como broma, pero es cierto que hay mucha gente que se está ganando la vida dando cursos en webinars. Doméstica es una de las grandes líderes de formación digital o de formación online que lo está revolucionando todo. Intentar, si tenéis un talento, ¿por qué no dais clases para trasladarlo? Es un intento muy interesante de ganar un dinero extra. Bueno, esto lo puse como anotación, pero es cierto que Fortnite, ya sabéis, que, bueno, aunque no tengáis hijos, conocéis Fortnite, fijaros que durante 10 minutos de duración que duró un concierto, que hizo Rod Stewart dentro de la plataforma de Fortnite, se conectaron 200 millones de personas y 10,6 millones de usuarios que dejaron las armas, que estaban jugando y se fueron a bailar. Esto es algo absolutamente brutal. Y os cuento esto para que os hagáis una idea de que algo que aparentemente es un videojuego traspasa todas las fronteras. Es que alguien ha pensado que se puede hacer un concierto dentro del videojuego y que puedes convocar gente. Por tanto, organizadores de eventos, gente que trabajáis en el mundo de la comunicación, pensad en plataformas digitales, qué podéis hacer ahí, cómo podéis mejorar la comunicación online digital, las reuniones virtuales, los eventos virtuales, otro de los grandes áreas o sectores. Y además, las personas son las marcas y las marcas tienen que tener detrás personas. Por tanto, por mucho que hablemos de toda esa tecnología, si no le ponemos cara, no nos sentimos identificados con la marca. Bien, Howard Schultz, que es el CEO de Starbucks, ¿quién nos iba a decir a nosotros que pagaríamos 4 euros por un café? Esta es la realidad de Starbucks. Es cierto que es una marca que ha nacido con una marca que le llaman marcas con propósito, es verdad, la tiene, pero 4 euros por café, no sé si lo costará, pero lo ha conseguido, con lo cual tenía un objetivo, tuvo un propósito y lo hizo francamente bien. Y detrás tiene una cara. Bueno, todos lo conocéis, lamentablemente ya no está con nosotros, pero una de sus grandes frases, y otra con las que terminaré después, es: ¿quieres pasarte la vida vendiendo agua azucarada o quieres cambiar el mundo? Yo os hago esa pregunta. Si realmente queréis hacer algo que os apasione, algo que cambie vuestra vida, tenéis que estar muy centrados en lo que está pasando, en qué es la actualidad, no en lo que sois, en lo que podéis ser. Esa es la clave. No sé si lo conocéis, pero es el dueño de Alibaba, que es una de las grandes plataformas de e-commerce marketplace junto con Amazon en el mundo, ¿vale? Y lo seguirá siendo, ojo. Bueno, el creador de Tesla, que ya sabéis que también es súper conocido por sus excentricidades, pero es cierto que se ha metido en el tema del cambio climático con sus vehículos verdes y entonces, bueno, está haciendo una campaña súper importante. La paradoja de la digitalización. Lo que decía Lara, sí, es tecnología, pero necesitamos alma. Necesitamos personas detrás que piensen, necesitamos personas que trabajen dentro de ese ecosistema. Por tanto, sí creo que tenemos una oportunidad. Las emociones sí importan. Trabaja tu marca personal, evita estas 3 figuras. Eso parece una broma, pero es una realidad. Con los triángulos amorosos no me refiero tanto a vuestra vida personal, sino a triángulos que realmente sean complejos. No os compliquéis la vida. Salir del círculo vicioso en el que probablemente estamos todos un poco ahora metidos por esta situación. No estéis rondando todo, cambia, rompe el círculo, salte de ahí y empieza a informarte sobre este tipo de cosas, porque hay un mundo de posibilidades ahí afuera. Y después las mentes cuadriculadas, tenéis que romperos. La disrupción no ha venido para las mentes cuadriculadas. Encuentra vuestra pasión. Bueno, este es un libro que os voy a recordar,
que leáis entre este y otro más. Startup Nation, que es apasionante, cómo Israel se ha convertido en uno de los grandes centros de startups tecnológicas del mundo, junto a Palo Alto, en California. Es un libro genial, absolutamente fantástico. Y otro, bueno, esta soy yo aquí con Simon Sinek, que a lo mejor muchos no lo conocéis, pero lo vais a conocer porque es el creador del concepto millennial. Con lo cual, yo soy una fan absoluta de Simon Sinek, pero tiene un libro fantástico que es Encuentra tu porqué, con tareas prácticas para ver cómo llegamos a encontrar nuestro foco, cómo realmente podemos ir trabajando hacia dónde queremos ir. Con lo cual, segundo libro recomendado, una conferencia TEDx y 2 libros, Startup Nation y Encuentra tu porqué. Ser relevante, no os lo voy a poner, pero este vídeo verlo, porque es algo que nosotros siempre ponemos en cómo somos en Plexus. Podemos vender tecnología, pero tenemos que venderla con alma. Esta foto, ya sabéis, os sonará, es premio Pulitzer 1972, Guerra de Vietnam. Esta es la llamada niña del Napalm, Kim Pu. Esta foto dio la vuelta al mundo y cambió la historia. Gracias a esta foto los americanos supieron lo que estaba haciendo su presidente, su gobierno en Vietnam, y realmente se revolucionó el país para convertir, o sea, para que eso cesara cuanto antes, y cambió la historia porque efectivamente cambió la forma en que Estados Unidos tenía de meterse en este tipo de territorios. Bueno, estos que se veis aquí es Kim Pu, la niña esta que acabáis de ver en la foto, y su fotógrafo, el que le hizo la foto. Trabajan juntos desde hace años dando conferencias por todo el mundo de cómo afrontar su situación. Bien, si ellas han podido superar y sobrevivir a esa situación, ¿de verdad creéis que no vamos a ser capaces de superar esto? No me lo creo. Realmente esa niña la tuvieron que operar 14 veces para poder llegar a Estados Unidos. El que le hizo la foto fue quien le salvó la vida y siguen juntos hoy dando conferencias cada uno con su familia, y por tanto me parece el mejor ejemplo para ilustrar que todo es posible. Decálogo Flash, lo leéis con calma, pero no os quedéis sin leerlo y sin pensar en estas cositas que yo hago, que sigo haciendo y que me ayudaron un montón, que quiero compartir con vosotros por si os ayudan también. Así que resumimos. Y termino. Atrévete a entrar en la tecnología donde no es tan tecnológica. Y hablábamos de puestos híbridos de negocios y tecnología, del marketing digital que arrasa, que está arrasando, y que además la formación es gratuita, continua, las experiencias son contables, las podemos ver incluso cada vez que vamos a una tienda, cada vez que entramos en una app. La parte del testing, una aportación valiosa a manos de personas, la parte de atención al usuario. De momento hay muchas cosas que necesitan atención personalizada, por tanto, céntrate en eso. El consumidor necesita de otros consumidores para analizar sus acciones, es muy importante. Si te gusta analizar, puedes meterte en esta área. Y después los profesionales híbridos especializados en una materia, como os decía antes, pues por ejemplo, venís del mundo de la atención al cliente. Bien, pues eso es muy importante porque podéis formar parte no solo del Project Manager, de vender tecnología, sino de atención al usuario. Fundamental, porque necesitas entrar en contacto con tu consumidor, entrar en contacto con tu cliente para atenderlo bien. Y después, los que busquéis perfiles más tecnológicos, ¿cuáles son las tendencias en este momento? Bien, perfiles de desarrollo siempre, lenguajes de movilidad, lenguajes como Python, vinculado al mundo de datos, Java, C++, toda la parte de movilidad iOS y Android, me refiero a todas las apps que utilizamos continuamente. Hay muchísimos bootcamps para aprender este tipo de lenguajes, con lo cual no lo dejéis porque es importante. Y la parte de data, de matemáticas y algoritmos. Aunque no hayáis estudiado matemáticas, si vuestra pasión sí lo fue, pero no entrasteis porque no pudisteis, porque tuvisteis que hacer otra cosa, porque hicisteis una FP, pero realmente eres un crack y te apasiona el mundo de las matemáticas, encuentra la forma de hacer algo en el mundo del Big Data. Es importante, es el gran futuro de la tecnología, pasa por el conocimiento del dato. Y resumo ya y termino, Lara, que si no me vas a matar. Primero, todos tenemos capacidad para renacer.
hazlo encontrando tu porqué. Acordaros del libro, de verdad merece la pena invertir en ese libro. Sigue las tendencias e investiga y averigua con cuál te sientes más identificado para potenciarlo. Sé relevante y véndete en las redes porque son tu mayor escaparate. Trabaja tu marca personal. Es muy importante porque te están viendo y cada vez que vayas a una entrevista te buscarán y verán lo que publicas. Y todo eso formará parte de tu ecosistema, de tu conformidad y tu formación como profesional. No dejes de formarte, nunca, no lo hagas, sea como sea. Busca los TEDx, los MOOCs de Google. Google está sacando cursos gratuitos para formarse de forma autónoma, modo teletrabajo. Con lo cual no dejéis de hacerlo, no dejéis de leer, no dejéis de ver la cantidad de cosas que el mundo de esta ventana de internet nos facilita. No dejes de hablar con gente de todos los sectores. Insisto en esto, no solo tecnología, sino cómo está evolucionando cada sector en que conozcáis. El otro día hablábamos en la mesa redonda, y vuelvo a insistir en esto porque me pareció muy interesante, una empresa como Finsa que se dedica a trabajar con la madera y necesitaban pues carretilleros, pero que entendieran la logística y la digitalización logística. Y qué mejor que un experto en haber trabajado años y años dentro de una maderera. Necesitan las dos partes, necesitan saber que se puede digitalizar o transformar el proceso, pero necesitan tener el conocimiento del negocio, ¿vale? La tecnología no es solo programar, es todo este ecosistema que os acabo de contar, incontable, así que busca tu espacio. Y después prueba, equivócate y vuelve a empezar, no pasa nada. Algo vas a aprender de ese error o no de ese error, sino simplemente de esa parte de tu vida y vuelve a intentarlo. Esta es una de las grandes, yo creo, aprendizajes que los americanos sí nos siguen dando. Nada está perdido porque hay un mundo por delante por descubrir, de verdad. Si hace 5 años pensad en esto, nos llegan a decir las cosas que estamos haciendo hoy, es que no nos lo creeríamos. Estuvimos teletrabajando todo un país o casi todo el mundo y no pasó nada. No pasó nada, por tanto, no pasó nada, quiero decir, en el mundo profesional. A lo que voy es que nos imponía hacer una videoconferencia o nos imponía hacer una conferencia por una pantalla porque no tenemos el tacto de estar con vosotros ahí. Pero se puede hacer, se puede intentar conseguir que nos escuchéis, que os interese. Podemos vender por la pantalla, con lo cual es muy importante saber vender a través de la pantalla. Otro dato importante, las soft skills están más valoradas que nunca. La actitud tiene un papel fundamental. Es muy importante que la actitud a la hora de hacer una entrevista de trabajo, independientemente del conocimiento, que lógicamente tienes que tenerlo, pero que tu actitud sea la más favorable posible a entrar en entornos de aprendizaje, en ecosistemas en los que la formación es continua y constante, en los que todo cambia de un día para otro. Todo cambia de un día para otro, por lo tanto, estemos abiertos a ese cambio. Y por último, nunca dejes de soñar, que eso es lo más importante. Y vuelvo a la fotografía de Kim Pu. Si ellos han podido hacerlo, ¿realmente no creéis que vosotros vais a poder hacerlo? Estoy seguro que sí. Termino con la frase de Steve Jobs que dio en su conferencia de Stanford. Por supuesto, el que no haya visto la conferencia de Steve Jobs en la Universidad de Stanford tiene que verla ya hoy, no puede pasar de sin verla. Y él decía que si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Es una gran frase para terminar. Es cierto que vive tu día como si fuera el último, apasionate con cada día, apasionate con cada cosa que hagas, porque a lo mejor es la última vez que lo haces, no porque te vaya a pasar algo, sino porque mañana puede cambiar. Así que apasionate con cada momento. Y vamos a tener que vivir así, nos ha tocado, esta es nuestra etapa, esta es nuestra vida, así que juguemos. Muchísimas gracias. Estás muteada, Lara. Fantástico, Silvia. Hemos estado siguiendo el chat absolutamente encendido, absolutamente enganchados y tanto... Me alegro. Fui un poco rápida porque me enrollo un montón, pero nada. Es el tiempo perfecto.
tanto la gente enganchada tanto con el contenido como con tus capacidades comunicativas, sin ninguna duda, Silvia, porque no es lo mismo contar unas cosas de una forma que de otra. Y si te parece, vamos a dedicar unos Vamos minutitos allá. a algunas preguntas que han ido surgiendo, ¿vale? Ujú. Pues mira, en primer lugar, nos preguntaban varias personas con el tema de la barrera por edad en este sector. Ujú. Tanto por arriba como por abajo, porque las personas jóvenes cuestionan que siempre se pide que sea joven pero que tenga experiencia y si nadie Ujú. tiene la oportunidad es imposible. Sí. Igual personas mayores que decían es que más de 45 años en este sector vemos que nos cuesta mucho. ¿Cómo valoras tú el sector de la edad en todo, o sea, el factor de la edad en todo esto? Vale, cualquiera de los dos tiene razón en el planteamiento. Vamos a partir de esa base. Bien, os doy la razón. Os voy a explicar el porqué y voy a ser un poco, además, autocrítica también con esta situación. No puedo ser mucho porque son nuestros clientes, pero voy a intentar explicaros el porqué para intentar encontrar la solución, sobre todo. Por la parte de arriba, no le veo demasiado problema. Por la parte de arriba no le veo demasiado problema porque si más o menos tenéis un determinado conocimiento, la capacidad de saltar a otro lenguaje, la capacidad de dar un salto a otra área, es lo que insisto en que tiene que ser, tenéis que hacerlo. A veces es uno mismo el que se pone las barreras. De verdad que no somos conscientes, las empresas tenemos a veces mucha culpa de, bueno, tiene más de 50 años, ojo, porque claro, nosotros en concreto de verdad que no tenemos ese problema. A veces uno es el problema de uno mismo y después que efectivamente hay una brecha digital. La gente que tiene más de 45 años, y yo que los rozo, por ejemplo, hemos tenido que aprender el mundo digital. Eso no nos ha quedado otra. No somos nativos digitales, no estamos como nuestros hijos con el dedo en el aparato, ¿no? Bien, la cuestión. Yo creo que sí que es fácil la reconversión. Yo os animaría de verdad a hacer un esfuerzo porque no es difícil, porque vuestro expertise va a suplir la formación en muchos casos. Con lo cual, encontrar la parte que más os acerque a la tecnología con vuestra experiencia y tecnologizar esa experiencia, lo que os decía antes. Eso es muy importante. Por la parte de abajo, sí, estoy de acuerdo. Es cierto que en las empresas muchas veces pedimos jóvenes con formación y eso es un oxímoron, no tiene otra. Bien, aquí tenemos que hacer una especie de autocrítica todos. Las empresas que nos piden perfiles, las grandes empresas, las medianas empresas que nos piden perfiles jóvenes con formación de 5 años, con experiencia de 5 años, que eso a veces es muy difícil, claro, y además que sean ingenieros y que hablen inglés y que, bueno, que tengan disponibilidad total. Bueno, tenemos que ser conscientes de que, lo que decía al principio, España necesita tecnologizarse, España necesita competencias digitales, por tanto, tenemos que darles la oportunidad a esos jóvenes para que entren en el mercado. Esos jóvenes también tienen que saber que entran para aprender, que su labor de aprendizaje no termina en la facultad ni en la FP, no termina ahí, es que no termina nunca. Esta es la gran clave. Por eso yo os diría, y por eso las soft skills, si vosotros mostráis una aptitud de aprendizaje, si sabéis que aun siendo ingeniero informático, como estudiando FP2 de informática o de sociología, de lo que sea, cualquier FP hoy en día, electricidad, electrónica de consumo, datos, que las hay en este momento y cada vez van a ser más, tenéis que saber que entráis para aprender y que para eso las empresas tenemos que poner a 1, 2 o 3 personas para ayudaros en esta formación. Y eso significa que tenemos que quitarle horas de trabajo dedicadas a una empresa para formaros. Y esto a veces es muy difícil porque el día a día de las empresas es complicadísimo y el teletrabajo nos lo ha complicado muchísimo más. Con lo cual yo os diría, de verdad, el teletrabajo dejarlo para mejor momento o hacer un mix, pero cuando tenéis que aprender con alguien al lado. Porque si no, es muy difícil aprender desde la pantalla, muy difícil. Y no lo deis por perdido. Competencias, skills, soft skills, actitud, que te den la oportunidad, que no te importe en ese momento. Y voy a decir una barbaridad, pero ya sé que a muchos os importa el salario, pero lo vais a conseguir. Pero tenéis que entrar primero, entrad. Y ya veréis como si os hacéis indispensables, eso lo vais a tener.
Entonces, esa es mi recomendación para las dos partes, sabiendo que sí puede haber ese problema. Sí, es cierto, el otro día hablábamos de un proyecto que se llama Soy tu sombra, ¿no? Que era, pues eso, los aprendices que se pegan a las personas que ya saben ¿Sí? durante un tiempo para empezar a tener ese rodaje, ¿no? Me pareció muy interesante. Hay varias preguntas que te puedo hacer en una sola porque tienen cierta relación. En un momento dado, y es verdad que se viene hablando mucho del tema de las humanidades en la tecnología, ¿no? Todos esos otros perfiles que empiezan a entrar para darle esa humanidad a la tecnología. Y tenemos una persona que dice, ¿qué puedo hacer siendo licenciado en Derecho con algunas lagunas en el currículum y con 45 años en este campo, ¿no? Otra persona que nos dice, en mi país tengo experiencia laboral de 21 años en el área educativa superior, docencia y administrativa, con un máster y no logro aquí conseguir un trabajo. Y otra persona que nos dice, es muy cierto que filosofía y sociología, pero ¿dónde postulamos? Hay miles de personas en esas áreas sin empleo y parece que esos empleos no se visibilizan, ¿no? Entonces creo que estas tres personas podría ser la misma duda de este perfil que está entrando nuevo en este campo. Bueno, pues os digo, enhorabuena, porque estáis en el camino correcto. Eso es lo que os digo. Empiezo por ahí. Segundo, esto es lo que os hablaba del mundo del dato. Cualquiera de los tres que acabáis de comentar, tendríais que intentar especializaros, buscar alguna formación del área de Big Data. Sobre todo, lo que hablábamos antes de, creo que dijiste sociología, ¿no? Primero, sociología es sociología, filosofía. Psicología, humanidades, son 4 de las grandes carreras que estaban olvidadas, que no tenían mucha salida y que ahora el Big Data está recuperando. Y os voy a poner un ejemplo para los 4. El otro día, que lo comentábamos, creo, me escribe un médico que trabaja en un hospital en el departamento de hematología. Y entonces está haciendo una investigación de inteligencia artificial aplicada a un tipo de cáncer. Y yo le dije, pero ¿cómo te...? O sea, me puse en contacto con él y dije, pero ¿cómo te has metido en esto? Y me dice, bueno, es que hice un pequeño posgrado de nada, de 9 meses en inteligencia artificial y estoy alucinado y entonces ahora me he metido en este proyecto de investigación que he conseguido captar la atención de mi jefe y de 7 personas más del equipo y están entrando en proyectos de la Unión Europea, pero en nada, en un mes, porque realmente es un proyecto espectacular, liderado por una persona que no tiene un conocimiento tecnológico, es decir, es médico, no tenía un conocimiento tecnológico base, ¿vale? Con lo cual, sí que os diría que hay proyectos o procesos de aprendizaje sencillos para el área de data con un conocimiento detrás. Todos los abogados van a utilizar la inteligencia artificial antes o después. Claro. Todos los abogados vais a tener que utilizar algoritmos en el que vais a meter este es el caso, este es el caso, este es el caso y va a haber una máquina que os diga, bien, esta es la jurisprudencia, esto es como lo defendieron, esto fue el argumentario y estas son las sentencias. Esto va a suceder. Entonces, si queréis hacer un mix de esos, lo que decíamos, de esos perfiles híbridos, intentar buscar el foco que más os gusta. ¿Os gusta la atención al cliente? ¿Os gusta la venta? ¿Os gusta la parte de... ¿Os gusta vuestro trabajo, pero cómo lo hago tecnológico? Bien, buscar esa fórmula. Y no es difícil en cualquiera de los 3 casos, porque son profesiones muy demandadas, cada vez más. Es cierto que el año pasado estuvo un poco parado esto, pero va a revivir ahora, con lo cual os animo, porque estáis en el punto perfecto. Si pudierais hacer algo al respecto de este tema, sería vuestra lanzadera. Perfecto. Mira, justo varias personas están comentando la problemática que tienen al tener títulos extranjeros y no... Aquí quiero dar yo un detalle y es que justo ayer salió un proyecto de ley del gobierno en el que van a agilizar, en el que se van a homologar los títulos máximo en 6 meses. Con lo cual hay varias personas que lo habéis comentado, vais a tener la oportunidad de que realmente se os reconozca mucho más rápido vuestra titulación para poder trabajar. Otra pregunta muy curiosa que hacía María Teresa León es que nos decía storytelling, testing, core, benchmarking, research, copywriting, reporting. Veo todos estos conceptos de estrategia digital
y no reconozco la mayoría de los términos. ¿Cómo puedo empaparme de toda esta terminología, ¿no? Que también alguien comentaba, vamos a tener que acabar hablando todo en términos en inglés para entendernos. Sí, la ¿Cómo, verdad es cómo hacer este primer acercamiento a todos estos conceptos para saber de lo que estamos hablando? pues mira, ¿cómo decías que se llamaba esta chica, perdona? María Teresa León. Pues mira, María Teresa, tienes toda la razón. Hablamos a veces como yo, a veces no sé ni cómo hablo. Y te digo una cosa, mi abuela nunca sabe en qué trabajo, porque siempre se lo intento explicar, pero no hay manera. Porque hablamos, me escucha hablar por teléfono y me dice, no me entero de nada de lo que estás diciendo. Y mi abuela, que a pesar de tener 89 años, tiene por suerte la cabeza muy bien amueblada, me dice, ¿pero por qué hablas así? O sea, ¿cuál es el...? Bueno, desgraciadamente tenemos este tipo de conceptos en los que muchos tienen una traducción simple al castellano y otros no. Bien, esto es coger una hoja, entrar en Google y empezar a hacer... Es tan simple como esto. Y es cierto que, porque no tuve tiempo, pero de verdad que es sencillísimo. UX es experiencia de usuario. Copywriting, pues escribir el copy es, bueno, cualquier microtexto, ¿no? Por eso sí, lamento estos anglicismos, a veces es difícil traducirlos al castellano o al español, pero nada, esto es sencillísimo, ¿eh? Te metes áreas del marketing digital y te las pone todas. Y en 3 minutos te las lees. Con lo cual, nada, María Teresa, dale ahí a Google a la tecla que ya verás, más rápido. Como muchos hemos pasado por esto, es verdad que simplemente poniendo glosario digital o glosario tecnológico, Sí, ya te sí. salen diccionarios. Sí, áreas de marketing digital te aparecen todas y te aparecen el porqué. Pero ojo, yo he tenido cuando me incorporé a la compañía tecnológica, que yo trabajaba antes en una empresa de comunicación, eh, bueno, yo es que a mí me decían Java, también UX, no, es que necesitamos un punto .NET, una persona de movilidad, y yo decía, ¿de movilidad? ¿Será para transportar algo? Bueno, pues también me he tenido que empapar. Por eso digo que esta fase de conocimiento que no se os acabe nunca, o sea, esta parte de intentar saber, que sea vuestro día a día, que le dediquéis un rato a esto, porque merece la pena. Eso es. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de consultas que teníamos. Silvia, la gente sigue en el chat agradeciendo. Realmente la materia ha sido muy interesante, muy aterrizada y muy enfocada a todo este campo que se abre nuevo para muchísimas disciplinas. Es verdad que hay muchas personas que vienen de diferentes disciplinas que tienen hueco, no que van a tener, que ya tienen hueco. Sí, ya lo tienen. Tienen hueco en este ámbito y en este campo. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias por a vosotros. y seguimos en contacto porque probablemente algunas de las dudas que han quedado podamos redondearlas. Claro, yo os animo a que de verdad me escribáis con total tranquilidad en LinkedIn. Para mí es una satisfacción también personal poder aportar, aunque sea un granito de arena, pero como yo siempre digo que hoy por ti, mañana por mí, y esto es tan pequeño que la vida da tantas vueltas, que si hay algo en lo que nos podamos ayudar, esto es la grandeza también de poder hacer este tipo de cosas, que os doy la enhorabuena como impulsores de este tipo de iniciativas. Así que no puedo menos que intentar responderos, de verdad. Os voy a compartir la presentación, como os voy a hacer llegar a Lara para que os la mande y la veáis con calma si queréis. Perfecto. Y estoy dispuesta a contestaros lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, de verdad. Y a todas las personas que estáis por aquí, simplemente comentaros que gracias por asistir. Gracias por todos los comentarios positivos, realmente ha sido muy enriquecedora la exposición de Silvia. Comentaros que la próxima semana es Semana Santa, no habrá directos hacia el empleo, pero sí el 8 de abril. El 8 de abril a las 11 de la mañana tendremos un directo hacia el empleo que se llama Mejora tu visibilidad profesional con Facebook. Así que aquí os esperamos. Como la mayoría estáis suscritos, os llegará un enlace de acceso para este nuevo directo hacia el empleo. Y como os decíamos, en nuestro canal de YouTube se queda la ponencia de Silvia. En los comentarios de ese vídeo de YouTube os dejaremos el enlace a la presentación que nos ha facilitado. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a todas las personas asistentes. Un placer. Hasta luego.